Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Guido, soy parte del plantel docente de biología para el ingreso 2018, así que los voy a estar acompañando el resto del año en este curso, tanto en algunas clases virtuales como en algunas clases presenciales. Soy alumno de la carrera de medicina de sexto año, así que bueno, espero que les sea de gran ayuda y que podamos trabajar un montón de cosas juntos el resto del curso. Bueno, vamos a empezar la primera clase, que es la que a mí me corresponde, que es sobre introducción al metabolismo. Es un tema por ahí un poco complejo para nosotros, para estudiarlo, porque es un poco más abstracto y más intracelular, pero es de gran importancia y es de gran base para comprender los temas que van a ver los primeros años de la carrera en mayor profundidad. Así que bueno, pongámonos a estudiar. Lo que vamos a ver en este teórico es hablar conceptos generales para comprender elementos de los próximos teóricos. Y bueno, vamos a hablar sobre catabolismo y anabolismo, que son dos conceptos muy amplios y muy importantes para conocer, y sobre las rutas centrales del metabolismo, que luego vamos a profundizar en rutas más específicas. Bueno, esta es una definición de metabolismo que la da el autor Blanco, que es un autor argentino que van a tener la oportunidad de leer su libro en primer año. Bueno, y él define al metabolismo como el conjunto de reacciones químicas que tiene lugar en el seno de los tejidos, o sea, dentro de todos nuestros tejidos. Y él nombra ahí las reacciones químicas, entonces nosotros tenemos que decir que las reacciones químicas son todas aquellas transformaciones de energía y de materia. Recuerden que la energía no se pierde ni se degrada, sino que se transforma. Y lo que nosotros tenemos que comprender es que la energía se almacena dentro nuestro en moléculas y en enlaces y se transfiere a otros enlaces químicos recién formados. Todo esto que estoy hablando tal vez les va a parecer un poco abstracto, pero tiene mucha relación con la química y lo van a poder comprender cuando avancen un poco en la parte de química de este curso. Los átomos en sí generan enlaces en las moléculas y esos enlaces son los que van a guardar energía. Nosotros ahora lo vamos a ver en el ejemplo principal y ahora van a entender un poco mejor. Bueno, los objetivos del metabolismo primero y principal son obtener energía química a través de estas reacciones metabólicas, convertir principios nutritivos exógenos, o sea, todo aquello que nosotros ingerimos como parte de la alimentación, a precursores de macromoléculas. Ensamblar estos materiales para formar macromoléculas y por último sintetizar y degradar biomoléculas para funciones especializadas de la célula. Bueno, entonces nosotros nos preguntamos, ¿pero para qué necesitamos tanta energía y para qué tanto movimiento para almacenar un poco de energía? Bueno, en realidad la energía es el sustento básico que nosotros tenemos para realizar todas las funciones y acá las podemos describir a nivel macro y a nivel micro. A nivel macro es lo que vemos todo el tiempo. Serían las contracciones musculares. Todas las contracciones musculares de todos los músculos de nuestro cuerpo que nosotros realizamos constantemente requieren el aporte de gran cantidad de energía. Y a nivel micro, el transporte activo de iones y macromoléculas a nivel transmembrana en las células y la síntesis de macromoléculas a través de precursores pequeños, como decíamos recién. Bueno, pero toda esta energía, ¿dónde está? Recién hablábamos de los enlaces. Bueno, acá les presento yo la molécula de ATP. ATP significa adenosin trifosfato o trifosfato de adenosina. Entonces, en medidas generales, nosotros podemos decir que las células son capaces de guardar energía en los enlaces de macromolécula. Es una reserva de energía, como decíamos recién, el ATP. Entonces, esta es la molécula de ATP, se las presento, es la encargada de transportar toda esa energía y de guardarla en los enlaces. Entonces, está formado por tres cosas. Por un azúcar, que se llama ribosa, que es esta que está acá, que está compuesta por 5 átomos de carbono, uno en cada esquina. Una base nitrogenada, que en este caso es adenina, y 3 grupos fosfato. Estos grupos fosfatos se van a unir entre sí, acá, en esta zona, y acá, por enlaces químicos de tipo covalente, que ya lo van a ver en química, así que no se preocupen. Y es en estos enlaces de unión de grupo donde se conserva la energía que nosotros queremos almacenar. Y ahora vamos a ver cómo.
Bueno, miren, esta es la molécula de ADP, que es adenosín difosfato. Es el precursor del ATP, por así decirlo. También está formado por un azúcar, que es una ribosa, por una base hidrogenada, que es la adenina, pero este tiene dos grupos fosfato, por eso es difosfato. Y miren, acá hay un enlace donde también se almacena gran cantidad de energía. Pero bueno, entonces ahora nosotros obtenemos energía de la alimentación y queremos almacenarla. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, esa energía, por una reacción endergónica, que ahora vamos a explicar qué es, viene y se va a almacenar en un enlace que se va a formar entre este precursor y un nuevo grupo fosfato. Se forma este enlace que es de alta energía y es aquí donde se va a almacenar toda esa energía que luego se va a liberar para poner en marcha diversas reacciones celulares. Entonces, bueno, acá nosotros tenemos la energía almacenada. Ahora queremos utilizarla. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, se va a escindir ese enlace, se van a separar los grupos fosfatos y se va a liberar esta energía por una reacción de tipo exergónica para ser utilizada en cualquier requerimiento energético. Bueno, antes de seguir vamos a repasar unos conceptos claves que son muy importantes. Uno de los conceptos es el concepto de reacciones químicas, que lo van a emplear, como les vengo diciendo, en química, pero necesitamos una base para poder entender esto. Las reacciones químicas pueden ser de oxidación y de reducción, o sea, de óxido de reducción. Estas reacciones ocurren en simultáneo. Lo vamos a ver con una imagen para comprender mejor. Miren, esta es una reacción de óxido de reducción. Estos son dos átomos, no importa de cuál. Pero bueno, en este tipo de reacciones hay una transferencia de electrones. Ese es el concepto clave. En esa transferencia de electrones, siempre un átomo le va a ceder electrones a otro átomo. Entonces, ambos átomos van a cambiar su número de valencia. Lo importante acá es saber que, bueno, este es el núcleo del átomo y estas son las órbitas donde se almacenan los electrones. A medida que nosotros nos vamos alejando del núcleo, va aumentando el nivel de energía. O sea, que los enlaces que están más próximos al núcleo tienen el nivel de energía más bajo y los que están más lejos tienen el nivel de energía más alto. Entonces, a medida que los electrones cambian de un nivel de energía al otro, nosotros tenemos que pensar si cambia de un nivel de energía más alto a uno más bajo o de uno más bajo a uno más alto. Si el átomo pasa de un estado de energía más alto a uno más bajo, se libera energía y ese tipo de reacción se llama exergónica, con liberación de energía que puede ser utilizada, puede ser transferida a un enlace químico nuevo o puede ser liberada en forma de calor. Y si la reacción es inversa, o sea que pasamos de un nivel de menor energía a un nivel de mayor energía, esa energía va a ser requerida y va a producir gastos, entonces va a ser denominada reacción endergónica. Bueno, para generalizar entonces, comprender bien los conceptos de reacciones químicas de óxido de reducción y según la energía que pueden ser exergónicas o endergónicas. Bueno, esto es un esquema general que ustedes lo tienen en la guía y que ahora lo vamos a volver a repasar, pero bueno, es para poder repasar y rever que seguramente ya habrán estudiado las distintas organelas dentro de la célula, van a cumplir distintos tipos de funciones. Algunas organelas van a cumplir funciones que son de tipo degradativas y otras organelas van a cumplir funciones que son de tipo de construcción y de almacenamiento de productos. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar de catabolismo y de anabolismo, que son los dos conceptos más claves de esta clase. El anabolismo hace referencia al total de las reacciones químicas involucradas en la biosíntesis de partes estructurales y funcionales con consumo de ATP. O sea, son todas aquellas reacciones de síntesis, de generación de productos nuevos a través de materia prima. Y el catabolismo es todo lo contrario, son aquellas, digamos, la actividad química en la que se produce degradación de la molécula para obtención de energía y la materia prima, para impulsar las reacciones anabólicas. Pero en estas reacciones se libera energía
la cual se va a almacenar en forma de ATP, como ya vimos. Nosotros por ahí comprendemos que son reacciones totalmente antagónicas, pero en realidad funcionan al mismo tiempo y a medida que se anabolizan unas se catabolizan otras y viceversa. Entonces, si bien las comprendemos como cosas totalmente distintas, es muy importante comprender que ocurren al unísono, ocurren constantemente juntas y es como si una colaborara con la otra. Bien, entonces, para generalizar, el catabolismo son todas reacciones de degradación, de oxidación, como decíamos recién. Acuérdense que las reacciones de oxidación pierden electrones, y eso me olvidé de mencionarles, pero se llaman de oxidación porque la molécula o el átomo que va a captar ese electrón que se está perdiendo, por lo general es un átomo de oxígeno. Son reacciones exergónicas porque liberan energía, y bueno, por el contrario, las reacciones anabólicas son reacciones de síntesis, de reducción, que significa que ganan electrones, son reacciones endergónicas con consumo de ATP. Bueno, y como pueden ver acá, este es un esquema que también lo tienen en la guía, pueden ver las reacciones catabólicas por un lado y las reacciones anabólicas por otro lado. Como ven, son totalmente antagonistas, pero ocurren en una misma vía metabólica al mismo tiempo. Si empezamos de arriba para abajo, vamos a ir viendo las reacciones metabólicas. En este ejemplo son los polímeros, son las macromoléculas, que acá tenemos las proteínas, los ácidos nucleicos, los polisacáridos y los lípidos. A medida que los vamos degradando, los vamos convirtiendo en moléculas más pequeñas, en este caso en monómeros. Como pueden ver, las proteínas van a pasar, luego de la degradación, a ser aminoácidos. Los ácidos nucleicos van a pasar a distintos nucleótidos, los polisacáridos a monosacáridos y los lípidos a ácidos grasos y glicerol. Todo eso va a entrar en vías metabólicas más pequeñas y vamos a obtener como productos más reducidos el piruvato, el acetil-CoA y los diferentes metabolitos del ciclo de Krebs. Todos estos metabolitos que son súper pequeños van a entrar al ciclo de Krebs, como vamos a ver más adelante, con el fin de obtener las moléculas más sencillas y pequeñas, que son agua, dióxido de carbono y amoníaco, y por supuesto, liberación de energía. Que esta energía, gracias a todo este proceso metabólico, la vamos a almacenar en esos enlaces de ATP, como decíamos recién, y la vamos a guardar para cualquier requerimiento energético. Y las reacciones anabólicas son todo lo contrario, pero fíjense que es en la misma vía, a través de moléculas sumamente pequeñas y simples, y con consumo de energía vamos a pasar de productos simples a cada vez más complejos hasta por fin formar polímeros a través de energía y materia prima. Bueno, entonces como ejercicio podemos volver a repasar este cuadro que estábamos viendo recién y pensar qué función cumple cada organela y poder pensar y decir si esas reacciones son de tipo catabólica o son de tipo anabólicas. Entonces en el núcleo nosotros sabemos, y lo vamos a ver en clases próximas también, que se replica ADN y síntesis de ARN. Entonces, este tipo de reacción, ¿de qué tipo sería? Serían reacciones de tipo anabólica, porque a través de sustancias simples y con consumo de energía, nosotros vamos a obtener las grandes cadenas de ADN. Ahora, en la mitocondria, donde se producen todas las reacciones de oxidación del piruvato, del ciclo de Krebs y de la fosforilación oxidativa, estas son reacciones de tipo catabólica. De hecho, son las más importantes dentro del catabolismo porque son las productoras de energía y la parte final de la glucólisis. En el retículo endoplasmático, como ven, son reacciones de síntesis de lípidos y de proteínas, por ende son reacciones de tipo anabólicas, nuevamente. En los ribosomas se produce la síntesis de proteína, por ende también son anabólicas. En los lisosomas es todo lo contrario, son reacciones bien de tipo catabólica. El lisosoma es la organela que cumple la función degradativa por excelencia.
El complejo de Golgi es la maduración de las glucoproteínas que vienen siendo sintetizadas desde los ribosomas, por ende son reacciones de tipo catabólicas. Los peroxisomas son un poco parecidos a los lisosomas, también producen degradación, sobre todo de ácidos grasos y también algunas proteínas, entonces son reacciones de tipo catabólicas. Y el citosol en general producen muchos tipos de reacciones que pueden ser catabólicas o anabólicas. Un ejemplo de catabolismo es la glucólisis, que es uno de los conceptos más importantes que vamos a ver en las siguientes clases. Y en los cloroplastos, por ejemplo, de las células de las plantas, se produce fotosíntesis, que son reacciones de tipo anabólicas. Bueno, otro concepto clave que nosotros tenemos que repasar es el concepto de aerobiosis, de anaerobiosis. Hay organismos que son aerobios y hay otros organismos que son anaerobios. Aquellos organismos que son aerobios significan que requieren de oxígeno para todas sus reacciones metabólicas. Y los anaerobios son todos aquellos organismos, hablando de organismos en general, pero también puede ser en algunos compartimentos o en algunas situaciones especiales de nuestras células, en donde la reacción química y metabólica se va a producir sin oxígeno. Entonces, hay organismos en general que son estrictamente anaerobios, que producen todas sus reacciones sin oxígeno, y hay ciertas reacciones que se pueden producir dentro nuestro que también pueden ser anaerobias. Y bueno, como parte final vamos a ver las rutas centrales del metabolismo. Este es un esquema que lo van a ver muchas veces y que es muy clave y muy importante de comprender como metabolismo general. Ustedes van a ver que arriba tenemos todas las macromoléculas, ¿sí? Como veíamos en el cuadro previo. Y bueno, las flechas rojas indican reacciones catabólicas y las verdes reacciones anabólicas. Como podemos ver, todo más o menos confluyen en un ciclo o en una zona principal. Las proteínas van a ser degradadas a elementos mucho más simples, que son los aminoácidos, los ácidos nucleicos a nucleótidos, los polisacáridos a monosacáridos y los lípidos a glicerol y ácidos grasos. De estos productos, la mayoría van a ser capaces de una forma u otra de ser degradadas y entrar a la glucólisis, que es este ciclo que nosotros vamos a ver acá y que se produce en el citoplasma de la célula, que tiene como precursores a las mayorías de estas sustancias que son simples. Los principales van a ser la glucosa, por eso se le denomina glucólisis, que son provenientes de los polisacáridos. A medida que la reacción va avanzando, nosotros lo vamos degradando a productos más pequeños. Uno de los productos claves es el piruvato o el ácido pirúvico, que es el que es capaz de ingresar a la mitocondria a través de una conversión a acetil-CoA. Y bueno, aquí se va a producir el ciclo de Krebs, que es el ciclo principal, donde va a finalizar en el transporte de electrones y la fosforilación oxidativa para obtención de productos muy simples como agua y dióxido de carbono, y lo primero y principal, el ATP, que es el producto final, digamos, de todo este gran ciclo y de esta gran reacción para el almacenamiento de energía. Esto es muy importante que lo comprendan y lo vamos a repasar en las siguientes clases con más detalle, pero bueno, es un esquema que deben tener en su cabeza. Y bueno, hasta acá llega esta clase y nos vemos en la próxima.